Ok, bueno, mis hermanos, mis hermanas, continuamos con este repaso del panorama bíblico que estamos haciendo ahorita de la segunda parte del Antiguo Testamento. En la primera parte de este módulo habíamos visto lo que fue el Pentateuco, que es lo que se conoce como los primeros cinco libros de la Biblia. Posteriormente a eso vimos lo que se le suele llamar libros históricos, que se refiere a los libros que continúan la historia del pueblo de Israel. Y decimos así la historia porque más que hablar de libros que cuentan una historia como si fuera una crónica de eventos exactos, más bien esos libros lo que buscan es dar una interpretación desde la perspectiva de la teología y la fe de los sucesos que esa gente vivió. Entonces, por ejemplo, cuando cuando los jinetes del faraón iban a perseguir al pueblo de Israel, cuenta la Biblia en el libro del Éxodo que cuando el pueblo de Israel pasó y ya venían los carros y los caballos de faraón a perseguirlos, dice que ahí en ese momento las aguas cayeron y que entonces los soldados de Faraón comenzaron a renegar y comenzaron a maldecir y comenzaban a decir, Es que verdaderamente este es el pueblo del Dios verdadero". Entonces a uno que lee ese tipo de historias en el siglo XXI, uno puede plantearse la pregunta en decir, bueno, ¿y quién escuchó eso? Si todos los israelitas ya habían pasado al otro lado del río, del mar, perdón, en este caso, ¿cómo hicieron ellos para escuchar o para darse cuenta de lo que los soldados de Faraón estaban diciendo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que todos estos libros, número uno, parten de la revelación de Dios, de la inspiración que Dios le dio a esos escritores, pero que sobre todo ellos lo que buscan es dar una interpretación teológica de los sucesos, para que el lector o el oyente de todos estos mensajes bíblicos pueda entender que aquí lo que está pasando es la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que todos esos libros históricos buscaban remarcar. Y ahora vamos a entrar a una nueva sección de estos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es lo que se conoce como los libros poéticos y de sabiduría. Entonces vean que ya en el módulo anterior y ustedes tienen ahí los videos para que puedan hacer un repaso si así lo consideran. Ya vimos los primeros cinco libros, que es lo que se conoce como el Pentateuco. Hicimos un repaso de estos 12 libros que se conocen como los libros históricos, comenzando desde Josué y pasando por todos los libros hasta llegar a Esther. Y ahora hoy vamos a hacer un repaso de lo que se conoce como los libros poéticos y de sabiduría. Y aquí vamos entonces a considerar hoy un repaso de qué trata el libro de Job, de qué trata el libro de Salmos, qué trata el libro de Proverbios, de qué trata el libro de Eclesiastés y de qué trata el libro de Cantares. Eso es lo que vamos a ver hoy en la noche. Al final, la idea es poder dejar un espacio de tiempo, unos minutitos, por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario sobre estos libros que están aquí marcados en amarillo, para que lo puedan plantear. Entonces, mientras vamos desarrollando ahorita esta sesión, si le surge alguna pregunta, ahí lo puede ir escribiendo y al final damos unos minutitos para que la puedan plantear e intentemos dar una respuesta aclaratoria. Ok, pero cuando nosotros hablamos de poesía, esto genera, digamos, pensamientos encontrados, porque nosotros que somos, para empezar, personas que hablamos en español, entonces nosotros tenemos ya una influencia de que cuando hablamos de poesía pensamos en algo que rime, ¿verdad? Algo que rime, porque ya estamos inmersos en el tipo de poesía que en el idioma español se tiene. Entonces nosotros, antes de entrar a considerar estos libros, tenemos que pensar, bueno, ¿y los hebreos de hace
2500 años, 3000 años para atrás, los hebreos antiguos, cómo ellos consideraban su poesía, qué es lo que ellos consideraban como un texto cargado de simbolismo, cargado de imágenes, cargado de una serie de componentes con figuras literarias. ¿Qué era para ellos eso? Que es muy diferente a lo que es para nosotros en la actualidad. Entonces se considera que todos estos libros de la poesía hebrea fueron desarrollados durante la época de la monarquía o del Reino Unido, que eso fue lo que estuvimos viendo, que fue después del reinado de Saúl, David, Salomón, y que ya en los hijos de Salomón ese Reino Unido se dividió. ¿Ok? Entonces se considera que estos libros fueron escritos durante esa época. Eh, aquí cuando nosotros consideramos por qué la Biblia, Dios quiso inspirar a estos autores y permitir que estos autores escribieran de esta forma que tal vez para algunas personas puede ser un poco confusa. Y mis hermanos, quizás uno de los motivos es que hay ciertas verdades que es mejor comunicarlas de una forma no directa, no así, ¿verdad? Como cuando a una persona tal vez le van a dar un diagnóstico médico, uno espera que el médico no lo diga quizás de una forma ruda, de una forma directa, sino que uno dice que pueda tener un poquito más de sensibilidad, ¿ok? Entonces, así sucede con este tipo de poesía hebrea. Hay cosas que a la hora de hablar de Dios y de reflexionar sobre lo que Dios hace en la humanidad, hablarlo de una forma, digamos, técnica, de una forma más literal, más concreta, quizás no es el mejor acercamiento, sino que hay que tener una sensibilidad hacia las cosas. Por ejemplo, recordemos aquel versículo tan bonito de Isaías, donde él dice, tus caminos no son como nuestros caminos, tus caminos son más altos que los nuestros. Entonces ven que eso es un versículo poético que lo que busca es explicar por qué Dios es más sabio, por qué Dios es más poderoso, por qué Dios es infinitamente mejor sus decisiones que las mías. Pero entonces en vez de explicarlo así de una forma un poco insípida, digamos, la Biblia lo adorna, la Biblia le pone énfasis, le pone una poesía. Y eso tiene que ver con esto que escribimos por acá, de que estos libros abordan paradojas. La palabra paradoja significa contradicción aparente, ¿verdad? Algo que uno podría decir, siento que en este día me cayó la noche. Te dice, ¿cómo? Eso no tiene sentido. No, no, tiene sentido porque es una paradoja. Siento que en este día me cayó la noche. Es una expresión que lo que busca decir es que en este momento algo me salió mal. Entonces, la Biblia tiene eso, la Biblia comunica paradojas, comunica desafíos de la condición humana. ¿Y por qué es que nosotros tenemos desafíos en la condición humana? Porque a nosotros nos toca vivir siendo la imagen de Dios. Somos los únicos en la creación, los seres humanos, que tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, que es nuestra vida espiritual, nuestro ser interior, pero a la vez, dice la Escritura, que todos mis pensamientos se inclinan hacia el mal. Somos pecadores. Entonces nosotros vivimos en esa contradicción. Por un lado tenemos la imagen de Dios en nosotros, pero por otro lado también somos pecadores. En medio de esa contradicción, de esa paradoja, en la vida vamos a encontrar ese tipo de desafíos. Los libros de poesía y los libros de sabiduría buscan entonces reflexionar sobre esa paradoja de la vida, sobre por qué hay unos que son sabios y otros que son necios, por qué hay unos que son impíos y otros que sí son píos, ¿verdad? O puros, santos, eso es lo que significa la palabra. ¿Por qué se da eso? Y un gran signo de pregunta. Estos libros de poesía y estos libros de sabiduría intentan entonces hacernos reflexionar sobre esos temas. Hay poesía que nosotros podemos clasificarla como poesía lírica,
que son los salmos, es decir, es una poesía escrita para ser cantada, ¿verdad? Que tienen ese propósito de ser cantado. Eh, Eso sería la poesía lírica, pero también hay poesía que es poesía didáctica, que son versos para generar una enseñanza. Esos serían, por ejemplo, el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés. Encontramos que hay una poesía que se le llama elegía. Ese es un término que se utiliza para designar un tipo de canto de dolor, ¿verdad? Un llanto de algo que me da mucha tristeza, que me da mucho dolor. A ese tipo de poesía se le llama elegía. Y también hay poesía que se le llama poesía dramática, que es cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Job, que ahorita lo vamos a ver, que está Job haciendo una reflexión y de pronto llega un amigo o un supuesto amigo de Job y dice, no, Job, usted está equivocado, a usted las cosas que le pasan por este motivo. Y luego Job responde y hay todo un drama de respuestas. Eso es una poesía dramática, ¿verdad? Nosotros encontramos también que dentro de toda esa poesía que encontramos en esos libros, hay versículos que tienen una cierta estructura, ¿ok? Y así como les decía que nosotros en el idioma español estamos acostumbrados a que la poesía tiene ritmo, tiene métrica, tiene rima, la poesía hebrea se caracteriza por tener paralelismos. Algo paralelo es algo que va encima de otra cosa, ¿verdad? Como dos paredes o como una hoja encima de otra hoja, van paralelas. Los paralelismos entonces es cuando una idea tiene relación con otra idea dentro de un mismo versículo o un versículo junto con otro. Entonces, por ejemplo, podemos distinguir el Salmo 24, versículo 1. Voy a buscarlo por aquí rápidamente, si alguno de ustedes también lo quiere buscar. El Salmo 24, versículo 1, es un ejemplo de un paralelismo sinónimo. ¿Qué significa eso? Que las líneas de los versículos lo que hacen es que expresan la misma idea, pero con palabras diferentes. Entonces, vea, por ejemplo, el Salmo 24, 1. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Verso de abajo, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces, la tierra y mundo son sinónimos. Todo lo que hay y todos los que lo habitan son sinónimos. Entonces, en un mismo versículo, un verso y otro verso lo que hacen es que expresan la misma idea, pero con palabras diferentes. A eso se le llama un paralelismo sinónimo. Pero también encontramos lo contrario, que hay paralelismos de contraste. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Salmo 1, que es un salmo muy conocido, vea cómo termina el versículo 6 de ese Salmo 1. Dice, el Señor cuida el camino de los justos. ¿Ok? Esa es la primera declaración. El Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la perdición. Entonces, la primera parte del versículo nos da la idea del camino del justo, que es guardado por Dios, y la segunda dice que la senda o el camino de los malvados lleva a la perdición. Eso es lo que se conoce como un paralelismo de contraste. Un versículo pone una idea en positivo y la otra pone la idea en negativo. Y también encontramos paralelismos sintéticos, que es cuando un verso pone una idea y el otro verso la complementa, la explica, la agranda. Por ejemplo, veamos en el Salmo 2, en el versículo 6, dice así, he establecido a mi rey sobre Sión. Y entonces uno se queda pensando, Sión, Sión, ¿qué es eso? Inmediatamente dice el verso de abajo, mi santo monte. ¿Ok? Entonces, primera parte del verso dice Sión, la segunda parte complementa y dice mi santo monte. Entonces, este tipo de sinónimos, antónimos o de contraste y sintéticos, eso nosotros lo vamos a encontrar en todos estos libros. ¿Por qué les estoy comenzando a explicar esto?
mis hermanos, mis hermanas, porque de aquí mucha gente ha cometido errores de interpretación. Por ejemplo, errores de interpretación al considerar que una idea y otra idea, en vez de ser un paralelismo de lo mismo, lo consideran como cosas diferentes y lo interpretan como cosas diferentes. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener de entender que el texto en sí mismo tiene una estructura y que esa estructura comunica un mensaje. ¿En qué nos tenemos nosotros que concentrar? ¿Cuál es el mensaje que se comunica? Esa es la palabra de Dios con la que yo tengo que quedarme, la que yo tengo que atesorar. Quizás en la Biblia nosotros, y aquí nos vamos a encontrar muchas palabras que ocupamos un diccionario a la par porque no las vamos a entender. Y si yo no entiendo una palabra, la pregunta es cómo yo voy a convertir esa palabra en mi palabra de parte de Dios. No, no lo voy a lograr. Entonces, podría ser que nos encontremos con algunas palabrillas aquí en el Antiguo Testamento y en estos libros poéticos que no entendamos del todo. No se preocupe, usted tiene a su disposición internet, hay páginas muy buenas de diccionarios bíblicos, pero sobre todo, más allá de buscar el significado de cada una de las palabras, es que ustedes puedan decir, bueno, ¿y cuál es la idea que aquí me están comunicando? ¿Cuál es el mensaje principal de este texto? ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar. Tenemos también, cuando hablamos de la poesía bíblica, tenemos que entender que la Biblia muchas veces lo que busca es comunicar, como les dije, estos significados, estas emociones por medio de imágenes verbales. Entonces nosotros encontramos que la Biblia entonces habla de bestias, la Biblia habla de montañas que rodean toda la tierra, ¿verdad? De fuego del cielo, de una serie de elementos que son imágenes visuales, perdón, imágenes verbales fuertes que lo que buscan es comunicar un mensaje en lugar de dar una explicación racional. ¿Ok? El 30% de toda la Biblia está escrita en forma de poesía. Eso es un montón. Por eso la importancia de tener un poquito una noción de cómo acercarnos a este tipo de textos. En la poesía, la forma controla el mensaje. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comunicar una verdad de muchísimas formas y puedo comunicar una verdad de una forma muy cruda, muy directa, lo que los muchachos dicen así, sin anestesia, ¿verdad? Algo muy crudo, muy directo. O yo puedo contar la misma verdad, pero con una sensibilidad que lo que busca es que la persona reflexione, no que la persona salga huyendo. Eso es la poesía en la Biblia. Entonces yo tengo que fijarme que la forma en la que está escrito eso controla la forma en la que yo recibo ese mensaje. También considerar que yo aquí me voy a tener que recordar un poco las lecciones de la escuela, las lecciones del colegio respecto a las figuras literarias para no cometer errores de interpretación y tomar como algo literal cosas que en realidad son literarias. ¿Qué es algo literario? Cuando yo me encuentro en la Biblia una metáfora. ¿Ok? Una metáfora. Una metáfora es cuando yo hago la comparación de dos elementos, pero para transmitir una idea. Por ejemplo, el símil, que es cuando la reconozco porque lleva la palabra como, ¿verdad? La palabra como. Por ejemplo, en la Biblia hay uno muy famoso, que es cuando Jesús está siendo bautizado y dice que veo el cielo abierto y veo al Espíritu Santo descendiendo como una paloma, ¿verdad? Entonces mucha gente ha interpretado que, mira, era un animalito. Bueno, no, el texto no nos dice que era una palomita de verdad, el texto nos dice que era como una paloma. Y bueno, si una persona quiere interpretar que sí era una palomita de verdad la que estaba bajando en ese momento, eso no, digamos que no distorsiona el texto y es un simbolismo muy bonito el de la paloma, pero es eso, es un simbolismo que nos transmite una idea mucho más profunda de que el Espíritu Santo venía de parte de Dios y que reposó sobre Jesús. ¿Y cómo utilizó eso? La palabra como.
y eso nos indica que, ok, es una figura, algo que viene ahí. Por ejemplo, otra muy famosa, cuando en Pentecostés, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés, el milagro de las lenguas, ¿qué dice la Biblia en Hechos capítulo 2? Dice que sobre cada uno de los discípulos que estaban reunidos ahí, dice que se posaron lenguas como de fuego. Así es como dice, ¿verdad? Que sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas como de fuego. Entonces, todo eso nos habla de que nos está transmitiendo una verdad por medio de ese simbolismo, pero que es algo más profundo. Lo que importa no es la paloma, lo que importa no es la llamita de fuego, sino es la presencia del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es, digamos, el mensaje más profundo que uno tiene que buscar detrás de la forma lingüística y literaria de lo que la Biblia comunica. Yo sé que al principio esto puede sonar así como un poquillo confuso, pero poco a poco y con paciencia, conforme uno se va acercando al texto, leyéndolo eh, pausadamente, con calma, uno comienza a darse cuenta de ese tipo de figuras literarias que ahí vienen, que de ninguna forma esas figuras literarias desacreditan el texto ni le reducen el valor del texto, no, todo lo contrario, son figuras que el texto utiliza para compartir un mensaje más profundo. Por ejemplo, cuando ahí mismo Pedro dice, ¿verdad? Esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. ¿Eso era qué? Una metáfora, ¿verdad? De cosas que en el sol y en la luna ¿qué es lo que buscan transmitir? Que lo normal que uno ve en el día y en la noche va a cambiar. Es decir, hay un cambio en la vida, hay un cambio en la forma en la que nosotros conocemos las cosas. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor. Y todo eso lo usó Pedro y Joel para transmitir qué cosa? Que en aquel día mis siervos y mis siervas profetizarán. Dice y tendrán visiones y todo lo que sucedió ahí en Pentecostés. Entonces, a veces uno dice, ay, hay que fijarse en los eclipses, hay que fijarse aquí, fijarse allá. No, no estamos entendiendo que esas son figuras literarias que lo que buscan es comunicar un mensaje más profundo. También hay figuras literarias como la personificación, que es cuando a un animal o a un objeto se le dan cualidades humanas. Por ejemplo, en los libros de los Salmos, cuando dice que los árboles aplauden, ¿verdad? Que dan palmas y que saltan de alegría y que cantan las montañas. Todo ese tipo de cosas son personificaciones. Y también está la hipérbole, que la hipérbole es cuando se da una exageración. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, que dice que en los tiempos de Salomón, que el oro se tenía como si fueran piedras, ¿verdad? Esa es una expresión de una hipérbole, está exagerando, ¿ah? Que había tanto oro como piedras. Entonces, esos son hipérboles, cuando hay una exageración. ¿Para qué se utiliza esa exageración? Para enfatizar que hay algo que estaba mucho, ¿verdad? Pero no significa literalmente que tantas piedras eran igual a la cantidad de oro, sino que era una hipérbole. ¿Ok? Bueno, y hablando un poquito de la sabiduría, ya hablé un poquito de los libros de poesía y cómo es la poesía hebrea, cómo es la sabiduría hebrea. Y cuando hablamos de la sabiduría hebrea en la Biblia, también se le llaman los libros sapienciales o libros de sapiencia. Esencialmente estamos hablando de tres libros. El libro de Proverbios, que se distingue por ser sentencias cortas, es decir, una serie como de dichos, de frases. Tenemos el libro de Job, que son largos monólogos, ¿verdad? Pero todos enmarcados en una narración de lo que le estaba pasando a Job. Y tenemos un libro como el de Eclesiastés, que tiene una serie de reflexiones que son muy filosóficas. En el libro de Eclesiastés
hay preguntas muy profundas sobre la vida, cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí. Y dice el autor, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces comienza a explicar esa reflexión filosófica que él tiene. Y eso es lo que tienen estos libros de sabiduría hebrea, ¿verdad? Son libros de meditación filosófica muy propios de esa época del Antiguo Testamento, que tenían un propósito: dar una lección de vida, como cuando uno escucha a un abuelo o una abuela o alguien, digamos, de mucha experiencia, dar una lección, dar un testimonio, contar una experiencia, para que el que escucha aprenda por medio de esa experiencia. Entonces, ese era el propósito de estos libros, que por medio de un testimonio, una experiencia o por reflexiones de lo que día a día se ve cotidianamente en la vida, poder llegar a adquirir una lección. ¿Y cuál es el propósito de eso? Convertirse en una persona más sabia a la hora de tomar sus decisiones. Estos son libros didácticos que quieren que el lector reflexione sobre su propia vida, por qué yo hago lo que hago, por qué yo pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, que reflexione sobre la vida en relación con los demás. ¿Por qué yo trato a las otras personas como las trato? ¿Por qué? ¿Qué en el fondo qué es lo que está pasando en mi corazón, en mi ser interior? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Eso es lo que estos libros buscan, que reflexionemos sobre la vida. Y al reflexionar sobre mi vida y la vida de los demás, que reflexionemos sobre cómo funciona en mi vida y en la vida de los demás la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que son libros que nos despiertan a poder meditar, a poder pensar, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo que atesorar de esto que pasó, de esto que vi, de esto que me contaron, de esto que estoy aquí aprendiendo? Eso es el propósito de estos libros. Tomar unos minutos, desconectarme de todo el estrés de la vida cotidiana y reflexionar. Dios, ¿qué es lo que viene a mi vida? Y en medio de eso, este libro utiliza como personajes ejemplares, es decir, como modelos de lo que una persona debe ser y no debe ser. Entonces, por ejemplo, en estos libros vamos a encontrar que se habla mucho de el sabio, ¿verdad? El sabio. Y en contraposición del sabio aparece el necio. ¿Ok? Y aparece el impío. Mucho se habla en estos libros del impío tal cosa, el necio tal cosa, el prudente es el que hace esto, el que hace lo otro, pero también aparece el insensato es el que taca taca. Entonces aparecen estos personajes ejemplares que lo que buscan es cómo personificar esas actitudes, pero ya de una forma concreta, ¿ok? Entonces, bueno, ya teniendo un poquito como esa referencia de cómo es esa poesía hebrea, cómo es eso, esa sabiduría hebrea y por qué está contada de esta forma. Vamos a entrar un poquito ya a hablar propiamente de qué tratan estos libros como tal. Comencemos con Job. Job es un libro largo. En los cultos dominicales en la iglesia hemos venido leyendo un capítulo por semana de Job. Ya vamos por el capítulo 30 y nos falta todavía varios más porque Job tiene 42 capítulos. Es un libro largo y que muchas veces en la redacción, porque son monólogos donde están reflexionando Job y luego los amigos de Job le dan opiniones y luego Job le responde a esos amigos, podría la redacción perderse un poquito a uno a la hora de leer, pero recordemos siempre, es un libro que tiene un propósito, ¿ok? Y ahorita vamos a repasar un poquito cuál es ese propósito. Este libro es un largo poema y es un poema que tiene diálogos y que tiene monólogos. Diálogos es cuando una persona habla, la otra responde, la otra pregunta y responde y hay ese intercambio. El monólogo es cuando una sola persona habla por un capítulo y hasta por dos capítulos seguidos es la misma persona hablando. ¿Ok? ¿Y para qué se habla tanto? Para transmitir opiniones, enseñanzas, y por eso a este tipo de poesía se le conoce como la poesía dramática, porque tiene este intercambio de opiniones. Ok, este libro de Job está ambientado
en la época patriarcal. ¿Qué significa eso? Que es la época de los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas del pueblo hebreo? Es Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. En esa época es que está ambientado este libro de Job, pero eso no significa que Job haya sido escrito en esa época. No, sino que está ambientado en esa época. Es como cuando nosotros en la actualidad, estamos 2025, y alguien hace una película sobre la época de los 80 o de los 70. Entonces, cuando usted ve la película, usted ve los peinados de la gente son diferentes, la ropa de la gente es diferente, la comida, la música, y entonces uno dice, mira, esa película fue grabada en el 2025, pero el contenido de la película está ambientado en la década del 70, el 60, el 80. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos un libro de Job que fue escrito mucho más adelante, según los descubrimientos arqueológicos que se tienen de los escritos más viejos de Job, pero la ambientación de Job es muy para atrás, es en la época patriarcal. ¿Por qué es que eso se conoce? Bueno, vean qué interesante. En el libro de Job no se habla en ningún lugar, por ejemplo, de los 10 mandamientos. De eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque Moisés y los 10 mandamientos de la ley llegaron muchísimos años después de la época de los patriarcas. Por ejemplo, en Job, en ningún lugar se habla de el templo de Israel. Eso no se toca. ¿Por qué? Porque el templo llegaría en la época de Salomón, muchísimos años después. Entonces encontramos que en Job se le presenta como un hombre que ni siquiera era judío. No dice el texto que Job fuera judío, no dice que perteneciera a ninguna de las 12 tribus ni nada por el estilo. Job es el libro que cuenta la historia de un varón muy adinerado, que tenía muchas posesiones en ganado y en tierra, pero no nos da ese tipo de detalles de decir, bueno, y Job, de cuál tribu era, no, no dice. Incluso lo posiciona en una región del área cercana a Palestina, pero que no era propiamente el Israel hablando. Entonces, Job eh, em, es una figura que se utiliza para poder representar todos esos elementos. ¿Ok? Entonces, a Job en el capítulo 1 se le presenta, como ya les dije, como un hombre adinerado, un hombre muy sano de su salud física, no tenía ningún problema, feliz, próspero, bendecido, ¿verdad? Todos los atributos que tenía Job. Pero de pronto hay un personaje que aparece ahí, ¿verdad? Que dice en Job capítulo 1 versículo 6 que hubo una corte celestial, ¿verdad? Que es una corte es cuando se reúne un rey junto con sus servidores. Y entonces dice que llegó un momento en que estaba Dios reunido y con sus ángeles y que de pronto por ahí se apareció el acusador, que eso es lo que significa acusador o adversario, la palabra Satanás. Dice que apareció por ahí Satanás y que le dijo a Job, perdón, que le dijo a Dios, considera a Job este, para que le puedas traer una serie de calamidades. Eh, y Job entonces fue probado en su integridad para poder mostrar que Job seguía los caminos de Dios no por el interés o el beneficio de lo que Dios le daba, sino por un amor genuino a Dios. Entonces Dios permitió esto, Dios permitió que Job perdiera sus posesiones, que Job perdiera a sus hijos, que su esposa lo tratara mal, lo abandonara también en medio de su enfermedad, y Job siguió permaneciendo fiel para mostrar eso, que su fidelidad estaba por encima de las bendiciones que él había recibido. A partir del capítulo 2 y hasta el capítulo 31, lo que se va viendo es todos estos amigos, 3 amigos que llegaron a visitar a Job y que le intentaban dar a Job una explicación
del por qué él estaba sufriendo, del por qué los males habían llegado a su vida. El libro de Job busca ilustrar, describir lo que se conoce como la teología de la compensación o de la retribución. ¿Qué era eso? Ellos creían en el Antiguo Testamento que todo aquello bueno que a ti te pasaba era porque tú habías hecho cosas buenas para que te pasaran cosas buenas. Y que todo lo malo que te pasaba era porque habías hecho cosas malas que te iban entonces a reventar como las causas de las cosas malas que te iban a pasar después. Entonces ellos creían que había una retribución, como una balanza que podía equivaler. Todo lo bueno que yo recibía era porque yo me había portado bien. Todo lo malo que yo había recibido era porque yo me había portado mal. Entonces, de pronto aparece Job, un hombre que en el capítulo 1 es retratado como un hombre intachable, como un hombre recto, como un hombre bueno. Y de pronto, a partir del capítulo 2 este hombre comienza a sufrir, lo abandona la esposa, pierde sus hijos, pierde las riquezas y él mismo cae en enfermedad. Y entonces los amigos llegan y le dicen, Job, usted algo malo tiene, algo malo usted hizo, Job, confiese, ¿qué fue el pecado oculto que usted tiene? Y Job se defendía y Job decía, yo mantengo mi integridad, yo me mantengo que yo no he hecho nada que haya provocado esto que estoy sufriendo. Y sus amigos le seguían remarcando, no, Job, es que es imposible que usted sufra tanto si usted se portó bien, si usted realmente fue un hombre justo, ¿ok? Entonces ellos no les entraba en la cabeza que el justo podía sufrir. Eso no tenía sentido para ellos, porque para ellos el pobre y el que sufría se lo merecía, porque había hecho cosas malas. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces, en este libro tiene mucho que ver todo este tipo de cosas. En la última sección, a partir del capítulo 38 aparece Dios que muchas veces en los capítulos anteriores Job había dicho, si aquí estuviera mi juez, si aquí estuviera mi juez ante el que yo le pudiera presentar mi caso, ante el que yo pudiera expresar mis razones, y muchas veces Job había dicho eso, y de pronto en el capítulo 38 Dios aparece y le dice a Job, ok, papá, ahora sí, usted ya habló mucho, por muchos capítulos usted ha venido aquí hablando con sus amigos. Ahora usted va a guardar silencio y me va a escuchar a mí. ¿Ok? Me va a escuchar a mí. Y algo de lo que quizás cuando uno lee el libro de Job, uno puede quedar así como un poquito confundido, es que Dios no le da a Job una respuesta a cada una de las preguntas que Job y los amigos tenían. No se las da, sino que más bien Dios confronta a Job por haber cuestionado su voluntad de una forma equivocada. ¿Ok? Y al final, entonces, ¿cuál es la lección que nos tiene que quedar a nosotros, mis hermanos, mis hermanas? Que Dios tiene un plan que es superior a nuestros planes. Dios tiene un propósito que es superior a nuestros propósitos y que muchas veces en esta vida al justo le va a tocar sufrir. Es así, mis hermanos. Es una realidad con la que nos toca lidiar en esta vida. Muchas veces uno tiene que sacarse esa idea de que si estoy sufriendo es porque estoy pagando algo que hice. No, mis hermanos, no siempre es así. Hay muchas veces en la vida en que nos toca sufrir para aprender. Y esto es duro decirlo. Esto es duro decirlo porque a nadie le gusta estar sufriendo ni psicológicamente, ni físicamente, ni materialmente. Nunca nadie quiere estar mal o estar sufriendo. Y muchas veces la respuesta sencilla es la respuesta a los amigos de Job. Vea, es que lo que a usted le pasa es porque usted algo hizo. Y en realidad muchas veces, mis hermanos, tenemos que aprender paciencia y tenemos que aprender eh, a sobrellevar las cosas que nos pasan, siempre, siempre confiando
que Dios tiene la última palabra, que Dios en su sabiduría tiene un propósito y que Él cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. Y al final la historia de Job, que ahorita la vamos a repasar rápidamente, la vamos a leer. eh, Job es restituido. Job al final recibe su salud, vuelve a recibir su salud y recibe el doble de sus riquezas. Y si antes se le habían muerto 5 hijos, ahora llega a tener 10 hijos. O sea, Job al final, por mantenerse íntegro en medio de todo su sufrimiento, es recompensado. Entonces, eso es a grandes rasgos, de lo que encontramos en el libro de Job. Un libro que, como les he mencionado, es ambientado en una época, pero de acuerdo a todos los estudios arqueológicos y los manuscritos, papiros más antiguos que se tiene, se considera que este libro fue escrito previo al exilio de Israel, es decir, por ahí del año 590, el año 570 antes de Cristo. El libro en ningún lugar dice quién es el autor, no lo menciona, no lo explica, es un libro que se tiene. Y esto ha provocado dos grandes, digamos, escuelas de interpretación o dos grandes formas de interpretar. Hay algunos que consideran que todo lo que pasó en el libro de Job fue un evento histórico que sucedió a un hombre llamado Job, tal cual ahí la Biblia lo menciona. ¿Ok? Está quienes lo interpretan de esa forma. Y están también al otro lado quienes interpretan que no, que en realidad toda esta historia de Job es una historia, que es un gran poema donde Job es un personaje literario que se utilizó para poder enseñarnos a nosotros perseverancia en medio del sufrimiento, integridad, aun cuando otros nos acusan de pecado, y que nos enseña esa sabiduría en medio del sufrimiento. Entonces, yo no les puedo a ustedes decir, crean esto o crean lo otro. Como les digo, ambas perspectivas tienen puntos a favor y tienen puntos, digamos, en contra de si acepto una o acepto la otra. Yo lo que siempre les voy a proponer, más allá de quedarse con una o quedarse con otra perspectiva, es qué te enseña a ti la palabra, qué te enseña, qué te deja. Porque al final, mis hermanos, la palabra es viva y eficaz. Así dice la escritura, que la palabra es viva y eficaz. Entonces, para que para mí la palabra sea viva y eficaz, yo tengo que comprender cuál es el mensaje de la palabra, más allá de romperme la cabeza si realmente Job, por ejemplo, los que dicen que Job es una historia literaria, dicen, ¿cómo explicaría uno en la historia humana que un hombre mayor como Job dice que llegó a tener 10 hijos y a vivir 140 años más, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, no, eso es una reflexión literaria para hacernos confiar en las promesas de Dios. Bueno, otra gente te va a decir, no, Job sí vivió todos esos años y sí tuvo todos esos hijos. Entonces, más allá, como les digo, de romperse la cabeza de si Job tuvo al final el doble de hijos o no, mis hermanos, mis hermanas, es qué aprendo yo de Job. ¿Cuál es el modelo de lo que Job, recuerden, estos son libros de poesía y de sabiduría? ¿Qué aprendo yo de Job? ¿Cómo Job me habla a mí? ¿Cómo Job puede ayudarme como un ejemplo de un hombre de fe, alimentar mi fe? Eso es lo que yo tengo que quedarme. Más allá, ninguno de nosotros estuvo ahí para darse cuenta, si las cosas fueron históricamente de una forma o de la otra. ¿Ok? Entonces, esa discusión existe y puede ser que si usted se encuentra un libro de estudio bíblico, pueda que algunos libros digan Job de esta forma o Job de esta otra. Lo importante es reconocer que hay diferencias, pero que yo tengo que quedarme con el mensaje. ¿Ok? El mensaje. Y yo quisiera invitarlos, a que leamos un pasaje de Job que nos ayuda a como a resumir todo esto eh,
que estamos hablando. Voy a irme a Job capítulo 42. Si alguno de ustedes quiere también ir a Job 42, voy a compartir por aquí pantalla. ¿Ok? Este es el último capítulo. Este es el último capítulo de Job, Job 42. Voy a ir un toquecito a Job 38, solo para que ustedes vean que desde Job 38, como ven ahí en el titulito, dice respuesta de Dios, ¿verdad? Dice, el Señor respondió a Job desde la tempestad. Se apareció, ¿verdad? Una gran nube negra, muy normal en el Antiguo Testamento para mostrar la manifestación de Dios, ¿verdad? Una nube, una tormenta, una tempestad. Cuando Moisés dice que recibió en el monte Sinaí, recibió la ley, dice que encima del monte estaba, ¿verdad? Esta tempestad también de nube. Dice, el Señor respondió a Job de la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Ojo lo que Dios le reclama a Job. Le dice, Job, ustedes, todo lo que me han venido aquí diciendo no tiene sentido por más inteligente que a ustedes les suene. Versículo 3: prepárate a hacerme frente, le dice Dios a Job. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Entonces vean cómo Dios se le aparece a Job y le dice, ok, Job, ahora usted va a quedarse en silencio. Soy yo el que va a cuestionar y usted es el que va a responder. Dígame usted dónde estaba cuando yo hice la tierra. Y ante eso, Job y todos nosotros tenemos que decir, Señor, guardo silencio y que sea tu sabiduría la que hable. Y en estos capítulos finales viene toda esta respuesta de Dios. Y cuando Job, en el capítulo 42, Job termina de escuchar todo lo que Dios le dice, veamos la respuesta de Job. Dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Mis hermanos, esto es con lo que nosotros nos tenemos que quedar del libro de Job y darnos cuenta que muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y que en realidad lo que estamos es dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin sentido en lugar de descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que da Dios. Versículo 4: dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. En la versión Reina Valera lo dice muy bonito, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job le está diciendo a Dios, Dios, yo tenía una fe en ti y yo te seguía y yo quería guardarme íntegro hacia ti. Pero ahora después de todo lo que sufrí, ahora después de todo lo que pasé y ahora después de tener este encuentro contigo, Dios, ahora es que yo puedo decir, te conozco. Antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ven, mis hermanos, este es el tesoro de este libro. Poder nosotros también entender y reflexionar junto con Job y decir, caramba, es que cuando yo estoy en la parte más fuerte de la vida, es cuando yo realmente ahí puedo llegar y decir, ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído. Irmita, adelante, ¿qué pasó? Ahora te veo. Y, y como les digo, esta es la lección que a nosotros nos deja Job, ¿verdad? Que hay que mantenerse fieles. Un libro muy lindo, largo, un libro largo, como
como les mencionaba, pero muy bonito para realmente reflexionar. Eh, hablemos de los salmos, hablemos de los salmos. Los salmos son, esencialmente son canciones, son poesías para ser cantadas. Fueron escritas a lo largo de muchos años. Vuelvo a lo mismo que dije anteriormente. No, no piensen ustedes de ninguna forma que los salmos se fueron escribiendo como si fuera un disco de música, donde digamos un artista, qué sé yo, Marcos Witt, Marcos Vidal, Marco Barrientos, así artistas de música cristiana que dicen, bueno, voy a grabar un disco y son estas 10 canciones y las voy a grabar en 4 meses. Esos no fueron los salmos, así no fue. Los salmos primero fueron composiciones que la gente comenzó a cantar y a hacer propias. Y cuando ya esas composiciones tenían mucho tiempo de existir, las fueron poniendo por escrito. Hay algunas que pareciera que sí, que pareciera, según lo que se manifiesta en el texto, que sí fueron escritas de una sola tirada. ¿Ok? Pareciera que sí. Por ejemplo, el famoso Salmo 51, ¿verdad? Que uno llama el Salmo de David, cuando David le canta esa acción de arrepentimiento a Dios, ¿verdad? Que él dice, yo he pecado contra ti, en pecado he sido concebido, Señor, perdóname, límpiame, restaura en mí un espíritu recto, ¿verdad? Entonces, hay algunos de esos salmos que sí pareciera que fueron escritos en un solo momento, pero muchos de ellos fueron la recopilación de cantos que ya se tenían. La gran mayoría de los salmos se consideran salmos anónimos, pero también hay muchos que son considerados atribuibles a algunos personajes del Antiguo Testamento. Pero repito, no, 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 no son como las canciones en la actualidad donde uno se mete y dice año de grabación, año de redacción, a quién le pertenece, quién hizo la letra, quién hizo la música. Acá no lo sabemos. Acá no sabemos si estos salmos existió primero la música y luego le pusieron la letra, o fue la letra y luego la música. Ese tipo de detalles no se conocen. Lo importante es la forma en la que hoy por hoy tenemos los salmos, y que esos salmos fueron usados en el Antiguo Testamento para alabar a Dios. Y fueron usados por Jesús, mis hermanos. Esos salmos también Jesús los cantaba. Entonces, tenemos que considerar eso. Por ejemplo, de estos salmos se le atribuyen a David 73 salmos de los 150 salmos que hay. Eh, hay un músico que aparece muchas veces en los salmos, Asaf. Asaf, el salmista, a él se le consideran la redacción de 12 de estos salmos. Hay otros 10 salmos que se le atribuyen a los hijos de Coré, a los hijos de Corea, sí, así dicen, ¿verdad? Entonces, igual, bueno, ¿cuántos hijos eran y cuál de todos esos hijos fue el que hizo el salmo? Ese ya tipo de detalles no se conocen, porque eso ya pertenece a la forma en la que en esa época se registraban las cosas. Incluso hay un salmo que se le atribuye a Moisés, que es un salmo bellísimo, el Salmo 90, que dice más o menos: Dios mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, ¿verdad? Un salmo muy bonito, se le atribuye a Moisés. Aparece otro Hernán, Etán, como músicos de la corte del reino en Jerusalén, a los que se le atribuyen algunos de estos salmos. Así es que se considera eso, se considera que fueron escritos a lo largo de unos 100 años, digamos entre el año 1030 y el año 930 antes de Cristo. ¿Y a quién se le atribuye agarrar esos salmos, ordenarlos y poner los 150 salmos en el orden que tienen? Eso se le considera que lo hizo Esdras, del que ustedes me escucharon hablar en el módulo anterior. Esdras fue un escriba y sacerdote de los que volvieron después del exilio,
en Babilonia. Entonces, cuando ellos volvieron del exilio en Babilonia en el siglo quinto antes de Cristo, ellos volvieron y reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas y ahí comenzaron a decir, bueno, hay que acomodar estos textos y se considera que ahí fue donde ya quedó la forma en la que hoy por hoy los tenemos. Hay salmos, los salmos son cantos hacia las emociones humanas, hacia Dios y hacia los otros seres humanos. Nosotros encontramos que los salmos muchas veces tienen como un tipo de tema. Y por ejemplo, hay muchos salmos que los llamamos salmos mesiánicos, porque son canciones que internamente esas canciones apuntan a que Dios iba a poner a un rey ungido, que Dios iba a poner a un rey que es el que iba a traer el reino de Dios, el gobierno de Dios. Entonces nosotros desde la perspectiva de la lectura cristiana interpretamos que esos salmos hablaban de Jesús. En el contexto antiguo eran salmos de David que cuando la gente los escuchaba, ¿en qué pensaba la gente? Ah, mira, David está hablando de sus descendientes, ¿ok? Entonces, David como rey hablaba de un rey que vendría. Entonces la gente decía, sí, David está hablando de la majestad de él y la majestad de su descendencia. Por eso es que con el paso de los años, ya se interiorizó la profecía de el hijo de David. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que muchas veces a Jesús lo llamaban así, hijo de David, ¿verdad? Porque ellos tomaban esos salmos mesiánicos para decir, hay un hijo de David que tiene que venir, que es el que se va a sentar en ese trono de David, ¿ok? Entonces hay salmos preciosos, salmos mesiánicos, hay salmos de lamentación, hay salmos de lamentación también, muchos de David, donde David dice, Dios mío, todos mis enemigos me rodean, todos mis enemigos me quieren matar, estoy rodeado, no tengo escapatoria. Y hay salmos así muy fuertes, salmos de lamentación, donde en medio del dolor siempre se busca, Señor, pero tú eres mi refugio, tú eres la roca firme, Señor, tú eres el que me da consuelo. Entonces, estoy lamentándome de mi sufrimiento, pero encuentro mi consuelo en Dios. Hay salmos testimoniales, es decir, salmos que hablan, por ejemplo, de experiencias personales, pero que tienen que ver con Dios, como aquel salmo, ¿verdad? Donde dice, hubiera yo desmayado, ¿verdad? Porque veía que al injusto, que el necio le va bien en la vida y que prospera, y yo casi resbalo, casi me desmayo, hasta que en tu trono, ¿verdad? En tu templo yo comprendí cuál es el destino de ellos y pude ver, ¿verdad? Cuál es la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Entonces hay salmos así, salmos testimoniales donde uno lee y uno dice, me reconozco, me reflejo en lo que esta persona está pasando. Hay salmos de peregrinación muy bonitos, que son salmos de ir a Jerusalén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad a su templo, ¿verdad? Alzad oh puertas, porque viene el Rey de Gloria. Entonces hay una serie de salmos que tienen que ver con Jerusalén, con ir a Jerusalén a celebrar la Pascua y otras fiestas. Son salmos que se le llaman así, salmos de peregrinación. Hay otro tipo de salmos que se le llaman imprecatorios, que es cuando se pide con mucha fuerza que Dios haga justicia en contra del malvado. ¿Ok? Y aquí quiero hacer aquí un comentario, mis hermanos. Vean, eh, eh, no es tan sencillo en el hoy por hoy que una persona se atribuya a sí mismo decir, yo agarro este salmo para dirigirlo en contra de aquel o en contra de aquella. Eso nunca va a ser recomendado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que encontrar en la palabra de Dios es consuelo a mi propia vida. Antes de yo pretender desearle el mal a otra persona, aunque sea malvada, aunque sea mi enemigo, aunque me haya hecho aquí, me haya hecho allá, la venganza y la justicia le pertenecen solo a Dios, mis hermanos. Así es que prudencia, mucha prudencia,
cuando se lee ese tipo de salmos y uno decir, Señor, esto se lo deseo a aquel Cristian Solís, ¿verdad? No, 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 hay que tener cuidado y siempre dejar que sea Dios el que traiga su justicia y su juicio. Hay salmos que se le llaman salmos penitenciales, como la palabra dice, una penitencia es cuando yo estoy sufriendo un dolor y yo confieso ese dolor, como por ejemplo el que les decía, ese Salmo 51, donde David confiesa el dolor de haber pecado en contra de Dios. Hay salmos sapienciales, que son salmos que tienen sabiduría este, respecto a cómo vivir, cómo alabar a Dios. Y también hay salmos que se llaman salmos históricos, que es como cuando se recuerda cuando el Señor echó a la mar los carros del faraón, cuando el Señor derrotó Jericó, cuando el Señor derrotó a los ejércitos amalecitas, moabitas, todo ese tipo de salmos se les llaman salmos históricos porque recuerdan cómo Dios ha protegido al pueblo en medio de sus desafíos. Eh, no voy a ponerme a leer ahorita salmos, son muchos y duraríamos mucho tiempo, pero ahí después yo les voy a mandar en las notas finales de este módulo ejemplos de todos esos tipos de salmos, ejemplos de cuáles salmos se clasifican de una forma o de otra para que ustedes después ahí lo puedan leer con mucha más calma. ¿Ok? Hablemos del libro de Proverbios. Este libro de Proverbios se le atribuyen a Salomón, ¿ok? Aunque hay una sección final que pareciera que la hace otro autor anónimo, como les decía, esto era común en aquella época. Y bueno, si el libro de Proverbios lo comenzó Salomón, se considera que entonces su redacción pudo haber sido alrededor del año 950 antes de Cristo, que fue la época en la que Salomón fue rey. Aquí se usa mucho lo del tema de los paralelismos, de lo que hablamos hace un rato, del paralelismo sinónimo, el paralelismo de contraste, el paralelismo sintético. En estos libros se utilizan mucho. Y, por ejemplo, para uno darse cuenta de los paralelismos sinónimos, es porque aparece una palabra de conexión, la palabra que, o la palabra así, o la palabra como, que todas esas son como esas palabras de conexión que nos permiten como ir identificando que hay una idea y luego otra idea que se relaciona. De igual forma, encontramos los paralelismos de contraste, que es donde viene la palabra pero o la palabra más, ¿verdad? Más sin embargo, tal cosa o pero tal cosa, entonces la relación que hay entre una y otra es de contraste. Y el paralelismo sintético se reconoce muchas veces por la palabra y, ¿verdad? Tal cosa y tal otra. Entonces ese complemento no lo da. Eh, en términos muy generales, el fundamento de toda sabiduría, de acuerdo a este libro de Proverbios, tiene que ver con el temor a Dios, ¿verdad? Como lo dice, por ejemplo, la Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muy importante, como les pongo por aquí, temer a Dios no significa vivir con miedo. Uy, es que si hago esto, Dios me castiga, o si hago tal cosa, o, uy, pero tuve un pensamiento, entonces, no, no, la sabiduría no es vivir con miedo a lo que Dios haga. Más bien, esa frase, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, tiene un significado de yo vivir siendo responsable ante Dios. Y al yo vivir siendo responsable ante Dios, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el propósito ante Dios de esto que quiero hacer? ¿Tiene esto un beneficio para mi vida? ¿Estoy sembrando buena semilla en mi propia vida? Entonces es reflexionar, no es vivir con miedo. ¿Ok? Em, los primeros capítulos tienen que ver con cómo volverse sabio. Y la respuesta es, quiero volverse sabio, obedezca el consejo de Dios. Y ahí viene en muchos temas. Em, Y la forma en la que uno responde al consejo de Dios provoca que las personas puedan caer en las categorías de estos grupos.
donde, por ejemplo, como les hablaba al principio, está el grupo de El Sabio. El sabio en el libro Proverbios es aquel que recibe la verdad de Dios y la practica. Este es el sabio, que recibe la verdad de Dios y la practica. Pero también aparece otro personaje en el libro Proverbios, el simple, ¿verdad? El sencillo. Muchas veces le dice, pero no se refiere a simple y sencillo en cuanto a una forma de vida, sino en cuanto a que es muy simple para pensar. No, no le gusta pensar, no le gusta reflexionar, versus el sabio, que es el que medita la verdad de Dios y la practica. El simple es el que no escucha la verdad y por eso es fácilmente engañado porque no ha tomado en cuenta la verdad, no aprecia la verdad de Dios. Otro personaje que aparece, el escarnecedor, ¿verdad? Ese aparece muchas veces. El escarnecedor es el que toma la verdad de Dios con sarcasmo, con cinismo. Ah, bueno, dice, pues, ¿qué importa cómo yo viva? Si Dios es tan bueno como dicen, me lo perdona todo. Bueno, eso es una declaración sarcástica, cínica. Bueno, la Biblia llama a ese tipo de declaraciones como un escarnecedor, el que se toma con mofa la verdad de Dios, el que la usa como una forma para ridiculizar la verdad de Dios, ese es el escarnecedor. Y luego está el necio, ¿verdad? El necio en el libro de Proverbios es aquel que de plano rechaza la verdad de Dios y al rechazar la verdad de Dios se vuelve malvado. Luego en los capítulos del 10 al 29 hay una lista general de temas sobre cómo vivir sabiamente. Y al final, los últimos capítulos son consejos para líderes y gobernantes. Ese es el libro de Proverbios. Y yo quisiera irme rápidamente a leer una partecita de Proverbios para que hagamos un pequeño repaso eh, de este libro de Proverbios sobre estos temas que hemos venido por acá mencionando. Y en el capítulo uno quedemos en el capítulo uno. Voy a partir del versículo 2. Voy a leer ese capítulo uno así de forma corrida para que ustedes puedan escuchar. Esto es como un resumen de todo lo que viene en el libro. Dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio, ¿ven? Y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios, ¿eh? Ahí está el otro personaje, los necios, desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Qué cosa es lo que adorna? Las enseñanzas, la sabiduría. Hijo mío, los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga la muerte a la gente. Devorémosle entero, como devora la tumba a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Echa tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. No te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar la sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras las ganancias mal habidas, por estas perderán la vida. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de las ciudades razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrándose a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones. Yo les compartiré mis pensamientos y les daré a conocer mis enseñanzas.
Como ustedes no me escucharon cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo voy a reírme de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su desobediencia e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca, vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Ah? Solo el capítulo uno. Vean que en este capítulo uno, el libro de Proverbios lo que nos pone es delante de dos tipos de personas. La persona que escucha la sabiduría que viene de Dios y busca ponerla por obra, y la gente que la rechaza. Ese es, digamos, el gran mensaje del libro de los Proverbios. Hablemos rápidamente del libro de Eclesiastés. Este libro también se le atribuye a Salomón. Eh, Sin embargo, también hay muchos que consideran que pudo haber sido terminado por otro autor anónimo. Como les dije al principio, esas son discusiones que van cambiando cada cierto tiempo. Es un libro que más o menos se fecha hacia el año 930 antes de Cristo. Y aquí hay una frase que se repite 27 veces en este libro Eclesiastés, que es la frase debajo del sol, ¿verdad? Entonces, 27 veces el autor dice, debajo del sol he visto, debajo del sol los hombres y las mujeres, tal cosa. Y muchas veces él usa esta forma como una forma de referirse a lo que sucede en la vida cotidiana, en la vida humana. Otra frase que aparece 37 veces en este libro es que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ok? Esta frase aparece 37 veces en el libro. Entonces vea que son como indicios que el libro nos da para enfatizar que muchas veces la mayoría de las motivaciones y las obras de nosotros como seres humanos son vanidad. Y vanidad significa que es algo que no tiene valor. ¿Y qué es lo que no tiene valor? Aquello que se hace sin tomar en cuenta a Dios. La palabra eclesiastés, que en el hebreo se dice coalet, significa el predicador. ¿Ok? Por eso es que se considera que este libro pudo haber sido más bien terminado por un autor anónimo que se personifica como el predicador, ese que viene como un maestro a traer una enseñanza. Em, Aquí en este libro, el primer capítulo nos habla de el ciclo de la vida, de que pareciera como que todo se repite en la vida humana, desde el nacimiento hasta la tumba. Eh, ya en el capítulo 2 nos habla de cómo fatigarse con el trabajo, fatigarse con los estudios o la salud física son cosas que se pierden, se desvanecen con el tiempo y que en medio de todo eso lo único que perdura es la relación que tengamos con Dios. En el capítulo 3 hay para mí, el capítulo favorito, hay un poema muy lindo, que es el poema que dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo, dice, para tirar la piedra y hay un tiempo para irla a buscar. Hay un tiempo para rasgar y hay un tiempo para coser. Eh, un poema lindísimo que lo que busca es eso, ¿verdad? Que reflexionemos sobre cómo es la vida y cómo se dan los ciclos de responsabilidades en la vida. Al final, en el último capítulo, se dirige un mensaje hacia los jóvenes para básicamente decirles, vean, si usted quiere aprovechar la vida con todo esto que les estoy contando en el libro Eclesiastés, cumpla el propósito de Dios. Eso es, cumpla la voluntad de Dios. Eh,
El contexto teológico es lo que este libro nos deja de lección respecto a la fe. Y este libro, como decimos por aquí, contiene una serie de consejos para aprender a vivir la relación íntima con Dios, eh, para evitar que la vida se vuelva vacía, que la vida se vuelva como algo que yo veo sin sentido. Es más bien encontrar aquí que el hombre, la persona, tiene como propósito buscar a Dios, conocer a Dios y de esa forma aprender a vivir. Eso es lo que el libro de Eclesiastés nos dirige. Y yo quisiera leer una partecita de Eclesiastés, igual, como un breve resumen de todo lo que hemos venido diciendo, como para ver una probadita de lo que aquí mencionamos. Veamos por aquí, veamos en Eclesiastés capítulo 1. Vea, por ejemplo, aquí lo que les decía, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dice el maestro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? ¿Verdad? Ahí viene esa frase que les mencionaba. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol. Afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Lo que les mencionaba del ciclo de la vida, él pone mucho, ¿verdad? El ciclo de la vida. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar, gira el viento y de nuevo vuelve a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de las generaciones anteriores, como nadie se acordará de las últimas. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Vean cómo este es un libro de mucha reflexión. Eh, y bueno, yo los invito a que lo lean, los que no lo han leído. Voy a adelantarme el capítulo final eh, para que vean el capítulo 12 que como les decía hace un rato, es un mensaje a todos los jóvenes que nos escuchan y a los no tan jóvenes, ¿verdad? Siempre tenemos algo que aprender aquí. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno, antes de que dejen de brillar el sol y la luna, el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y los fuertes caminarán encorvados. Se detendrán los que mueren por ser pocas y verán borrosos los que miran por las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y se perderá el deseo, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en las calles los que lloran su muerte. O sea, todo se acaba, menos, versículo 6 acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro, es decir, antes de que se acabe la vida, es una expresión metafórica, se estrella el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la vida como antes fue y espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el maestro. Esto es un libro que nos invita a eso, a reflexionar sobre la vida, sobre los proyectos, sobre para qué afanarse tanto si al final todo se acaba. Mejor acuérdate de tu creador, reflexiona en él. Y bueno, el último libro que hoy vamos a repasar es el libro de Cantares. Este libro de Cantares eh, ha tenido como dos escuelas de interpretación, así como lo que les dije hace un rato de Job. En el libro de Cantares ha habido como dos grandes perspectivas y
La perspectiva, digamos, mayoritaria, la que es más clara cuando uno estudia cada uno de los 8 capítulos de este libro, es que este libro tiene que ver con un poema de amor. Es un poema de amor donde la novia y el novio se cantan el uno al otro y se enamoran y tienen un encuentro amoroso, de cariño, de deseo, consuman su amor y luego ya se convierten en el esposo y la esposa y todo lo que este libro trata es un gran poema de amor. Em, pero a la vez, este libro de Cantares también ha sido descrito por algunos como si fuera la historia de la iglesia delante de Dios. Porque en este libro eh, primero aparece el novio que se enamora, digamos, de la muchacha y se la encuentra, el novio estaba en el campo y la ve y se enamoran y los dos llegan y se hacen unos poemas, unos cánticos, pero luego él tiene que irse. Y entonces la amada, ¿verdad? La novia canta canciones de que espera a su amado que retorne, que regrese. Entonces mucha gente ha leído eso y ha dicho, ve, eso es la iglesia deseando que Cristo vuelva. Y en el libro de Cantares, cuando ese novio amado regresa, regresa como un rey, ya no regresa como vestido de campesino, no, ya regresa como un rey y entonces ya se encuentra con su novia y ya se casan y consuman su amor y demás. Entonces mucha gente interpretó que este era un libro que entonces se refería a cómo la iglesia anhela el retorno de Jesús, de cuando Jesús regresa, etcétera. Eh, yo creo que esa es una interpretación simbólica, ¿verdad? Pero que es una interpretación que carece de algo, tiene un problema, que no era ese el mensaje original de los primeros lectores, porque los primeros lectores en la época de Salomón no iban a interpretar que se estaba refiriendo a Jesús. O sea, era algo que ellos no interpretaban, eso se interpreta posteriormente ya en el Nuevo Testamento para acá. Entonces, realmente ellos lo que podían encontrar era eso, que era el poema que celebra el amor de una pareja. Y ahorita que leamos unos versículos, por si tal vez usted nunca le ha puesto atención a que eso es un poema de amor entre una pareja, ahorita usted lo va a notar muy fácilmente, ¿ok? Lo va a notar muy fácilmente. Em, cuando los hebreos le ponen una palabra en singular y luego una palabra en plural, es para enfatizar la importancia de algo. Entonces, por ejemplo, cuando se dice rey de reyes, ¿ok? Se pone primero singular, luego plural, eso lo que significa es lo más grande de lo grande. Señor de señores, singular y plural es lo más grande de lo grande. Este libro se le traduce como Cantar de los Cantares, o sea, lo más sublime de los cantos que pueden haber. Ese es el título que se le puso a este texto. Aquí se describen, ¿verdad? Se rescatan los encuentros del placer sexual de una pareja, de todo el amor ahí de una pareja, los besos, las caricias, los abrazos, eh, entre el esposo, que lo figuran como la personificación de Salomón, y su esposa, que se describe como la muchacha sulamita, ¿verdad? Que era de una familia pobre en una región cercana. Ahí se describen los encuentros de esta pareja por medio del intercambio de poemas, de canciones, en cartas de amor. La pareja primero vive junta, luego están separados, es ahí donde surgen los poemas de anhelo, de deseo de volver a estar juntos. Eh, en esa época del siglo IX antes de Cristo, el amor de la pareja se había vuelto algo impersonal porque se casaban por compromiso muchas veces, por lo que este poema llama a valorar las relaciones de acuerdo al importante lugar que tienen en la vida humana. Eh, Algo muy, muy interesante, en este libro, la palabra o el nombre de Dios no viene escrito en ningún lugar. ¿Ok? O sea, no hay ningún versículo que diga el Señor o Jehová
o Dios tal cosa, no viene de forma explícita, sino que es un poema de amor. Entonces es un texto muy bonito para hacer un llamado a la fidelidad entre pareja y a poder amarse de forma exclusiva, y no la poligamia, que era tener varias parejas sexuales, que era algo que en esa época se practicaba mucho. Este libro habla sobre el amor de una pareja y la fidelidad de esa pareja y de que cómo Dios honra la vida de la pareja y la familia. Eso es lo que tiene que ver este libro, Cantar de los Cantares. Y quisiera ya para cerrar por hoy, leerles un par de versículos de Cantares para que ustedes vean a qué nos referimos con esto de los poemas de amor de esta pareja. Eh, vean por ejemplo, el versículo 2 del capítulo uno, ¿verdad? Es como si fuera en una obra de teatro. Ustedes han visto las obras de teatro que aparece un personaje, dice algo y luego atrás hay como otro personaje que responde y así. Aquí hay como un coro que responde. Entonces primero aparece la amada, como pueden ver por ahí. Entonces dice, si me besaras con los besos de tu boca, mejor es tu amor que el vino. La fragancia de tus perfumes es placentera. Tu nombre es un bálsamo aromático. Con razón te aman las doncellas. Arrástrate en pos de mí, date prisa. Llévame, rey, a tu alcoba. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es un poema de amor, este, donde aquí la amada le habla este canto, a su amado. Em, no, por tiempo no lo podemos leer todo. Voy a adelantarme al capítulo 3, que es donde regresa el amado, regresa por su novia. Vean aquí en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo entre aromas de incienso y mirra, entre perfumes de mercaderes? Miren, es el carruaje de Salomón, bien escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas y han sido adiestrados para el combate. Cada uno de ellos lleva la espada del cinto por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas del Líbano. Hizo de plata las columnas y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de color púrpura y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Salgan doncellas de Sión, contemplen al rey Salomón. Lleva puesta la corona que le ciñó su madre el día en que contrajo nupcias, el día en que se alegró su corazón. Entonces, de versículos como este, donde aparece el rey, aquí personificado como Salomón, el rey que viene en su carruaje, el rey que viene con los guerreros que le acompañan, entonces algunos han interpretado en decir, ese Jesús que viene por su novia, por su esposa. Y vea el versículo que sigue, que es el capítulo 4, que es el amado, ya cuando aparece ya vestido de rey, y lo que le dice, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus dos ojos tras el velo son como palomas, tus cabellos como los rebaños de cabras que descienden de los montes de Galaad. Bueno, eso era poesía muy romántica para ellos. Yo sé que quizás en la actualidad ninguna muchacha se va a sentir muy halagada de que le digan que sus cabellos son como cabras, pero era la poesía de aquella época, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, aquí son 8 capítulos, eh, donde se describen todos los encuentros, el amor, la ternura, las caricias de esta pareja. ¿Ok? Entonces, un libro muy interesante, muy bonito, por si tal vez nunca lo habían leído, para que lo consideren de esa forma. Eh, Les dejo un espacio si alguno tiene algún comentario, alguna